Hola Marcelo, buen día. Antonio, ¿cómo estás? Buen día para todos. Antes de empezar por lo más, perdón, por lo más triste que es digamos, la respuesta del presidente, bueno, ¿cuáles Ajá. fueron los argumentos que te impulsaron a vos a levantar la mano por la movilidad jubilatoria y al resto de los bloques que finalmente aprobaron esta nueva fórmula que venía de esta manera de diputados? Que es un mínimo gesto, pues ni siquiera llega a ser, como bien decías, a llegar a alcanzar una cifra que realmente satisfaga a los jubilados, pero al menos recuperar lo que fue el salto abrupto de diciembre, de enero, eh, y ese 8%, y además dejar una escala preparada para que en esa movilidad jubilatoria no queden cercados en esto de la inflación es del 2%, del 3%, que claramente de lo que consume la gente no aumenta 2 3, o 3%. Si no, veamos los precios de todos los servicios, de la comida y cómo varía día a día. Así que realmente yo creo que hay que, no digo que estén mintiendo, pero sí que hay que replantearse a cómo se mide lo que más consume la gente, ¿no? Entonces, claramente que la mayoría que votó entendió por dónde se iba, que lejos de romper el equilibrio fiscal, y además en un gobierno que quitó y bajó bienes personales, que quitó el impuesto a las grandes riquezas, hacerle pagar a un jubilado y decir que 60.000 pesos, 66.000 pesos, que es la recomposición que se votó, decir que esos 66.000 pesos van a romper el equilibrio fiscal. Por supuesto que acá hay que pensar y tal vez hay la mayor inversión que hace el Estado, el 50% se va en ANSES, se va en jubilaciones y es el mayor costo del presupuesto. Pero realmente estamos en una Argentina en donde gran parte de la economía es en negro. Y la gente no es que no trabaja, es que no puede hacer sus aportes y muchas veces no, o tiene que hacerlo de esa manera para trabajar. Nadie controla que haya el 50% de la economía en negro. ¿Cómo hacemos para incorporar ese 50%? Entonces, cuando una persona llega a la edad de jubilación, ¿qué hace el Estado? ¿La tira a la basura? ¿La deja en la cuneta? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos no hicieron los aportes? Bueno, pero ¿qué hacemos? Un mínimo de contención tiene que tener. ¿Por qué no se controló previamente el 50% de la economía en negro, que quizás allí estaba los perjuicios para que esa gente no se haya podido jubilar? Entonces, es un tema social grave y eso hay que entenderlo. Ahora, esto que votamos, puntualmente esto, 66.000 pesos por mes, ¿qué es lo que se recompone puntualmente para un jubilado? Realmente, si eso rompe el esquema fiscal, bueno, hay que pensar que hay que sacarlo de otro lado y quizás haya gente que lo pueda pagar, pero no los jubilados. Estamos de acuerdo. Y muy clarito el argumento y, bueno, absolutamente racional. Demasiado racional para algunos, pero por lo menos es racional, es muy racional. Bueno, Marcelo, ahora, lo que viene para adelante, aparte, para no caer, digamos, en volver a enumerar los insultos del presidente, estos ataques, estos desequilibrios que tiene, suponiendo que se avance con el veto. Ahora, anoche me estaban diciendo que se estaba tratando de negociar el veto, es decir, que no sea total, que sea parcial. Esto los bloques dialoguistas. Pero de cualquier manera, si se va a vetar parcial o totalmente, depende de varias cosas. Primero, que el Senado envíe finalmente cómo quedó la ley. Esto me dicen que va a ser hoy, lunes, que el Senado va a enviar Uh al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y -huh. tendría presidente hasta el 5 de septiembre, haciendo correr los Uh tiempos de -huh. esta manera a partir, bueno, ok. En este caso, ¿no es cierto?, que ocurra un veto parcial o total, ¿qué crees que va a ser la oposición entre la que estás vos, obviamente, los senadores y los diputados? eh, Nosotros no tenemos ninguna duda de lo que vamos a votar. Después hay algunos sectores de la oposición que tienen vaivenes, ¿no? Eh, Visto lo que ha ocurrido con el expresidente, cuyo bloque votó masivamente en contra, o mejor dicho, a favor del proyecto,
y el presidente salió a decir que estaba bien lo que había vetado el presidente, con lo cual no sé los senadores si le hacen caso al expresidente o el expresidente no se comunicó con ellos, estamos hablando de Macri, ¿no? Estás hablando de Eh, Macri y el PRO. Exactamente. Ahora, después otros sectores, sinceramente no sé, Antonio, qué van a hacer. Hay que dejar en claro que hay una cuestión también muy importante que está dentro de los artículos, que es el artículo. Hay dos artículos que son muy importantes. Uno, que lo querían dejar de lado. Uno tiene que ver con las 13 provincias que tienen atada la caja a Nación. Esto es, la compensación que hace Nación a provincias, por ejemplo la mía, y la provincia de Buenos Aires también, en donde ANSES tiene que, y hay deudas millonarias, ¿no? A Buenos Aires le están debiendo creo que 1 billón, a Santa Fe 800.000 millones, en torno a las cajas que no pasaron a Nación y siguen siendo de provincias. Esto es uno de los argumentos y no ha pagado más, desde que está Milei no se pagó un peso más a las provincias, y esto es un gran reclamo. El otro tiene que ver, otro de los artículos, habla de las sentencias que vienen de la justicia para que sean abonadas rápidamente. Hay jubilados que, lamentablemente, con tantos atrasos que no vienen de ahora, hay que decirlo, son históricos esos atrasos cuando hay una sentencia firme de justicia para hacerlos efectivos, lo terminan beneficiando a los familiares de quien ya desapareció porque ya no pudo disfrutarlo en vida de los atrasos que hay. Pero son dos artículos que algunos quisieron vetarlo, pero para ser concreto en lo técnico, vetado el presidente, tenemos la necesidad, si lo veta el presidente, 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 de la Cámara de Senadores para que el veto no corra y lo que tiene que hacer efectiva es la ley. Así que en todo esto imagino que volverá a dialogar con esos sectores que le han votado, por ejemplo, la ley bases, que le tienen en diputados tapado el DNU, el 7023, que es un DNU que está lastimando y mucho. Así que bueno, veremos cómo trabajan y qué es lo que hacen. Lo que sí yo veo que hay, y la semana pasada lo demostró, que se están equivocando y mucho, y llevar a la política como arriando a las vacas en el corral, me parece que están equivocando. Y creo que hay muchos funcionarios del gobierno que se dan cuenta que este no es el método. No sé si ustedes vieron como, por ejemplo, el ministro Franco no está en primera plana, como sí lo estuvo en la ley bases. Y es alguien que entiende de la política. Y una cosa es la persuasión y otra cosa es mandar, ordenar y vivir insultando. ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer eso, no? Sí. Ahora yo noto lo siguiente, esto de la ley de la fórmula de movilidad jubilatoria es el tercer traspié que tiene en muy pocos días el gobierno en el Congreso de la Nación. Y esto que está pasando con vos, que estás hablando ahora públicamente sobre este tema, y escucho, bueno, a muchos otros peronistas hacer exactamente lo mismo, pero digo lo siguiente, ¿puede ser que esto, hablando ya de política partidaria interna del peronismo, pueda mover estas cosas, animen a mover un poco más este entumecimiento que parece advertirse desde afuera, ¿no es cierto?, que le pasa al principal partido de oposición? Digamos, en Provincia de Buenos Aires, bueno, habla Kicillof de vez en cuando, se le para al gobierno nacional poniendo posturas, pero no hay como una suerte, digamos, de que el peronismo, alguien pudiera decir el peronismo, no, son dirigentes muy puntuales los que empiezan a salir, ¿no es cierto?, a oponerse públicamente, a debatir públicamente políticas del gobierno nacional. ¿Vos crees que todo esto que estamos viendo es una primavera de eso que pudiera llegar a ocurrir, que es nuevamente jugar fuertemente disputando el espacio político por parte del peronismo? Yo creo que la fuerza está muy fragmentada, no creo que no se estén haciendo cosas, lo que digo que no tienen el volumen y la conducción necesaria para llevar adelante a la gran mayoría, o por lo menos que haya una conducción única que aglutine. Entonces hay distintos sectores que se mueven, que nos vamos moviendo, que vamos haciendo.
También están las necesidades muchas veces de las provincias que gobiernan y hoy tienen urgencias de, del día a día, entonces tienen en esa urgencia del día a día la necesidad de ver cómo acuerdan determinadas cuestiones. Es un tema complicado y yo creo que no es solamente del peronismo, creo que el triunfo de Milei ha demostrado la fragmentación de toda la política. Lo vemos en el PRO, con un doble comando los bullrichistas y los macristas, la UCR ni hablar, en donde en el mismo bloque Lustó vota a veces una cosa y sus compañeros de bloque votan otra. Bueno, los libertarios con los problemas que tienen son pocos en la legislatura, pero tienen un problema tremendo ahí, lo que pasa en diputados o con un senador. O sea que hoy vivimos un cambio de época en donde realmente la figura fuerte, convocante, sin discusiones, que aglutine, no está en ninguna fuerza. Hay quien pueda tener un poco más o un poco menos, pero falta eso que los argentinos estamos acostumbrados de cualquier signo político, a tener la figura fuerte presidenciable que aglutine o la figura fuerte de conducción. Me parece que eso está dado en todos los sectores y también hay una sociedad que ha cambiado y hay que buscar otros métodos y otras formas y eh, hay una generación sub 30, sub 35 que ha mostrado y mira otras cosas. Entonces va en contra muchas veces de las cuestiones prácticas políticas que se han dado siempre. A mí me pasa que por allí tengo compañeros de mucha más experiencia que yo, porque en definitiva yo empecé en el 2019 a transitar este camino político y ponen ejemplos de la política que se hizo siempre, y por allí contrastamos y yo le digo, mirá, este método que vos me decís que resultó, creo que en este momento no daría resultados. Entonces, me parece que es un trabajo grande para sociólogos para ver cómo estamos encarando este tiempo, que sin dudas es de cambio, sin dudas es de cambio, y que hasta te diría que hoy no sé cuántas son las figuras mundiales que tienen ese peso específico de ser grandes referentes. Me parece que, pero bueno, no nos vayamos tan lejos, vamos a quedarnos aquí en Argentina, que con eso nos tenemos de sobra. Y planteos, Perón decía que la gran política es la política internacional, ¿no? Y nosotros tenemos un lío bárbaro con la política internacional que estamos llevando. No sabemos si estamos en el Mercosur, no sabemos si vamos a poder venderle a Europa porque no cumplimos los preceptos del cambio climático. Nos alejamos de los BRICS, en donde están los países que más están creciendo a nivel mundial, sobre todo el sudeste asiático. Bueno, tenemos un lío bárbaro en la cabeza. Entonces, realmente hoy pasamos por un escenario complejo en donde el desorden al que nos han llevado y un presidente que habla, el otro día vino aquí a Rosario, yo, bueno, sí, no llegué a tiempo, felizmente, y no estuve, ¿no? No porque no quiera la gente de la Bolsa de Comercio, que con el que tenemos buen diálogo, pero digo, alguien que llega a una casa, y lo primero que dice es feliz cumpleaños, gracias por invitarme, digamos, largó como una clase de economía, cerró la carpeta y se fue. Yo digo, Sí. la verdad que me cuesta creer, es surrealista a veces lo que vivimos. Es surrealista, es un muchacho Sí, que sí, sí. es un muchacho que no tiene un trato, pero del ser humano, del ser Sí. humano, ya no pido que sea el gran político, no, es diferente, ¿entendido? Pero, ¿cómo le va, muchachos? Le doy la mano, feliz cumpleaños. Veía la carita de algunos políticos de abajo y cuando decía que la política no sabía sumar, y lo aplaudían y se le reían, digo, pero había algunos que hace 40 años que están en política y lo miraban Claro. y se reían y le festejaban, digo, oh, Sí, sí. qué sé yo. Bueno, Es eso lo que nos toca vivir. exactamente, es el tiempo. Bueno, esperemos que la gente, como siempre, ponga las cosas en su lugar. Cuando subió Macri era un torbellino, cuando subió Vidal acá en la provincia, era Lady Gaga de la política, y bueno, la gente después de 4 años lo mandó a la casa. Bueno, esperemos que Hay, tengamos esa suerte también.
Bueno, Marcelo Mira, querido, hay gracias por una, este ratito, muy amable como siempre. un abrazo muy grande, Antonio. Otro para vos, que andes bien, hasta luego. Ahí estaba el senador Marcelo Lewandowski, senador del Frente de Todos, es integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por eso también aproveché para llamarlo bueno, porque estaba dentro, digamos, de la discusión que se dio finalmente para aprobar estos, bueno, viste que de toda nota uno saca algo en particular, Pato, ¿no? Bueno, yo saqué que la movilidad jubilatoria que se aprobó le pone en el bolsillo 66.000 pesos más a los jubilados. Eso lo acaba de decir el senador que votó eso y que es integrante de la comisión que debatió esta ley que finalmente salió, ¿no es cierto?